La película Pretty Woman es sin duda una de las mejores comedias románticas de los años 90. La película fue un verdadero éxito, pero en realidad tuvo que pasar por muchas dificultades para conseguir su estreno. Y hoy me gustaría contarte cómo se rodó la película Pretty Woman, y mostrarte también algunas imágenes interesantes del plató de esta comedia romántica de culto. La película Pretty Woman comenzó su andadura de la mano de un joven guionista, Jonathan Frederick Lawton, que en su día vivió en una zona de Los Ángeles cercana a Star Alley donde las mujeres corruptas, los drogadictos y los vagabundos eran la norma. Lawton incluso se relacionó con algunas de las mariposas nocturnas que le contaron sus historias. Una de ellas incluso le contó una divertida historia sobre cómo un cliente rico la había alquilado durante una semana, y luego se la había llevado a Las Vegas, donde pasó todo el tiempo disfrutando del lujo. Tras escuchar tales historias, Lawton decide escribir un guión sobre un hombre rico que contrata a una mariposa nocturna durante una semana. Tras terminar el trabajo, tituló su proyecto 3000, que nos remite a la cantidad que el protagonista le sacaba a Edward Lewis por una semana de trabajo. Según la idea original del guionista, Vivian no solo prestaba servicios remunerados de carácter íntimo, sino que también consumía drogas. Y al final Edward Lewis tuvo que echar a la protagonista del coche, tirándole dinero, porque ella no quería salir porque se había enamorado de Edward. Pero él no sentía nada por ella, así que la abandonó a la fuerza en el mismo barrio donde la había recogido. Eso es un poco duro, ¿no? Y al final se suponía que veríamos a Vivian y a su amiga Kit yendo a Disneylandia. Después de terminar el guión, Lawton lo envió a diferentes estudios, y uno de ellos, Western, se interesó por el proyecto, pero la película nunca se hizo con este guión, porque la empresa quebró. Pero lo más interesante es que el guión de Lawton interesó al mismísimo Jeffrey Katzenberg, el entonces productor general de la compañía Walt Disney. Es cierto que había un problema. El guión era demasiado adulto, lo que no encajaba con la empresa Disney, e incluso con su división Touchstone Pictures, que creaba películas para público adulto. Aún así, el guión original era demasiado duro. Entonces Katzenberg decidió que había que revisar ligeramente el guión. En concreto, era necesario eliminar todos los malos hábitos de la protagonista, dejándola únicamente ocupada, y por supuesto, el final debía sustituirse por un final feliz, para conseguir una historia moderna de Cenicienta, donde la protagonista, aunque se dedique a negocios sucios, tenga un corazón y un alma puros. Y esta versión del guión encajaba perfectamente para que la división Disney de Touchstone Pictures rodara la película. De hecho, Lawton incluso bromeó más tarde diciendo que Disney compró deliberadamente el guión para eliminar el momento en que dos mujeres de comportamiento fácil van a Disneylandia. Tampoco puedo dejar de mencionar que después de Pretty Woman, Lawton escribió el guión de la película Under Siege con Steven Seagal. Antes de que Julia Roberts consiguiera el papel de Vivian, actrices como Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Daryl Hannah, Karen Allen, etc., rechazaron el papel. Algunas de ellas no querían interpretar a la mujer caída y otras lo rechazaron por otros motivos. La actriz Diane Lane ya estaba confirmada para el papel, pero no pudo participar debido a su apretada agenda. También Winona Ryder hizo una prueba, pero el director de casting consideró que era demasiado joven para el papel. Pero con Julia Roberts, de 21 años, no hubo problema. Se ajustaba a todos los parámetros y aceptó encantada interpretar este papel. Y resultó que no en vano. Inicialmente para el papel de Edward Lewis consideraron Al Pacino, John Travolta, Christopher Reeve, Denzel Washington y Daniel Day-Lewis. Pero todos ellos lo rechazaron. Incluso Richard Gere no aceptó de inmediato, ya que pensaba que Edward Lewis es un personaje demasiado soso, y para interpretarlo puede hacerlo cualquier hombre que se ponga un traje. Pero al final fue persuadido por Julia Roberts, que incluso le escribió una nota con el texto: "Por favor, di que sí". En realidad, después de que el actor y estuvo de acuerdo. No todo el rodaje del hotel tuvo lugar en el propio edificio. Así, por ejemplo, el pasillo y el vestíbulo eran reales,
pero la habitación en sí, habitación, se creó en los pabellones del estudio. Sin embargo, el rodaje del hotel, vestíbulo, no tuvo lugar en el Beverly Wilshire, sino en el Hotel Ambassador. Además, en los pabellones se creó y la propia caja donde Vivian y Edward se sentó, disfrutando de la ópera del famoso compositor italiano del siglo XIX, Giuseppe Verdi. Te habrás dado cuenta de que debajo del palco ni siquiera hay sillas con otros asistentes a la obra. A pesar de que Julia Roberts interpretó su papel a la perfección, el rodaje no fue fácil para ella. Estaba constantemente nerviosa y tenía miedo de que algo se estropeara. Los nervios le producían incluso urticaria, por lo que la pobre actriz tenía que untarse una y otra vez pomadas terapéuticas entre rodaje y rodaje. Además, Julia Roberts se mostraba muy nerviosa y tímida durante el rodaje de escenas íntimas. En la vida, la actriz era muchas veces más modesta y tímida que su personaje. ¿Recuerdas el Lotus, el coche de su amigo, en el que Edward conoció a Vivian? Hubo algunas dificultades para encontrar un coche para la película. Al principio, el director Gary Marshall quiso ponerse de acuerdo con las famosas empresas Porsche y Ferrari, pero estas se negaron por una razón banal. Simplemente no querían que sus coches asociados con las mujeres de comportamiento fácil, a pesar del hecho de que conducía un hombre rico y exitoso. Tras enterarse de que el director, que rodaba una película para una filial de Disney, buscaba un coche para el rodaje, la empresa británica Lotus ofreció a los cineastas su nuevo coche Lotus Esprit. Y por supuesto, este coche no estaba asociado a las cortesanas. Por otra parte, después del lanzamiento de la película Pretty Woman, las ventas de coches Lotus Esprit aumentó hasta 3 veces. Jaque mate a Ferrari y Porsche. Pero cuando se eligió la composición de Roy Orbison Pretty Woman, que puede traducirse como Mujer Bonita o Chica Bonita, como banda sonora de la película, se decidió bautizarla de esta manera, es decir, en honor a esta canción. Por cierto, si recuerdan, esta canción se utilizó en la película Dumb and Dumber cuando Harry y Lloyd se probaban los trajes. Naturalmente, era una referencia a la película Pretty Woman. Un momento interesante también está relacionado con el póster oficial de la película Pretty Woman. El caso es que a la hora de crear la portada de la película, Julia Roberts y Richard Gere estaban totalmente involucrados en otros proyectos. Por ello, los autores decidieron recurrir a un pequeño truco. En el rodaje para el cartel se invitó a actores con la misma complexión que los protagonistas. Después de filmarlos, con ayuda del Photoshop borraron sus cabezas, y luego pegaron las de Gere y Roberts. Así que en esa misma portada no vemos en absoluto los cuerpos de los actores que interpretaron los papeles de los personajes principales. Se sabe que el cuerpo de Vivian que aparece en el cartel pertenece a una famosa modelo de fitness, Shelly Michelle. Con un presupuesto de $14 millones, la película recaudó 463 millones en taquilla. Sin duda, fue un éxito. Y para ser sincero, me sorprende que los jefes del estudio no se lanzaran a por una secuela. Es cierto que intentaron engañarnos un poco en Rusia vendiendo una película llamada Novia a la fuga, también protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, con el subtítulo Pretty Woman 2. El director Gary Marshall le puso expresamente a Vivian el apellido Ward, ya que era el apellido de su abuelo. El rodaje en Rodeo Drive, donde Vivian compraba ropa, se hizo solo los domingos porque los demás días el equipo de rodaje podía interferir con los empresarios locales. El collar que Vivian llevaba en la ópera no es bisutería. Se trata de una joya de $250,000. La empresa de joyería cedió su producto a los cineastas como reclamo publicitario. Sin embargo, había una condición: el collar, o más bien quienes lo tuvieran, estaba constantemente acompañado por un guardia armado. La escena en la que Edward cierra bruscamente la caja con el collar para asustar a Vivian no estaba en el guión. Todo resultó ser pura improvisación de Richard Gere, por lo que las emociones de Julia Roberts aquí también son auténticas. Al director le gustó tanto esta improvisación que decidió insertarla en la película. Cuando Edward acaba de llevar a Vivian a la habitación del hotel,
Ella está viendo una vieja película I Love Lucy y se ríe a carcajadas. La risa de Roberts no era en absoluto artificiosa. El caso es que durante el rodaje de esta escena le hicieron cosquillas en los talones para que la risa pareciera natural. ¿Recuerdas la escena en la que Edward Lewis toca el piano? Pues bien, en realidad es el propio Richard Gere quien toca el piano. Es más, él mismo compuso la melodía. 19. El diseñador de vestuario pensó durante mucho tiempo qué ropa debía llevar Vivian al principio de la película, pero no se le ocurrió nada. Pero un día vio a un chico, que estaba cortando en una chaqueta roja, y se dio cuenta de que esto es exactamente lo que necesitaba. No, por supuesto, no desnudó al chico, sino que encontró una opción interesante en el taquillero del cine. Al final, consiguió comprar esta prenda al taquillero por solo $30. La escena en la que Julia Roberts se sumergió en la bañera bajo el agua, al darse cuenta de que se le pagará $3,000, salió de la actriz por accidente. Pero al director Gary Marshall le gustó la idea, así que decidieron rodarla especialmente para la película. Pero la espuma no quiso quedarse en la cara de la actriz después de ahogarse. Así que tuvieron que añadir detergente al agua, además de la espuma. Pero lo más interesante es que este detergente se llevó el tinte rojo Roberts, por lo que tuvo que volver a teñirse el pelo urgentemente. Al principio de la película se nos muestra un hotel barato donde vivía Vivian. El cartel dice hotel, pero solo están iluminadas las dos primeras letras. Esto se hace por una razón. Y es que O en argot significa hooker. Inicialmente estaba previsto que el vestido con el que Vivian visitará la ópera fuera negro, no rojo. Pero el diseñador de vestuario se opuso al color negro, diciendo que un vestido rojo resultaría más interesante. Tras mucho debate y pruebas de vestuario, quedó claro que el vestido rojo le sentaría mejor a la heroína. En 2012, Richard Gere declaró en una entrevista que la película Pretty Woman es una de sus películas favoritas con su participación, a pesar de que es la película que primero viene a la mente de la mayoría de los espectadores al mencionar al actor.